Hoy Yabloko fue oficialmente prohibido en Rusia y no se le permitió a Yabloko participar en las elecciones parlamentarias. El partido Yabloko considera que la guerra con Ucrania es un crimen gravísimo. Cada ciudadano de Rusia lleva su parte de responsabilidad por lo que sucede con el país y también por esta guerra. Hoy en Rusia comenzaron las primeras protestas en muchos años contra la guerra en Ucrania. Y los manifestantes llamaron a la guerra contra Ucrania un error e incluso un enorme crimen de Rusia. Vergüenza, vergüenza, Yabloko, Yabloko. Gracias. Y si ya pensaron que en Rusia de repente empezó una rebelión, se equivocan. Simplemente los estrategas políticos del Kremlin se divierten así y fingen que en Rusia supuestamente hay democracia. Hoy, 10 de agosto, el Tribunal Supremo de Rusia estaba considerando una demanda para retirar al partido Yabloko de las elecciones a la Duma, el único partido registrado en la boleta que abiertamente se opone a la guerra. Y al final, hoy, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa prohibió al partido Yabloko participar en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre. Y al final, el partido Yabloko es eliminado de las boletas. Así es la democracia en Rusia. Y la razón formal para todo esto fue, no lo van a creer, la violación de derechos de autor. ¿Dónde? En Rusia. ¿Y de quiénes exactamente eran esos derechos de autor? Ni siquiera los propios demandantes pudieron averiguarlo, sin mencionar a los fiscales y jueces. Pero aún así tomaron una decisión, que el partido debe ser prohibido y no puede participar en las elecciones, porque entienden, en Rusia un partido viola los derechos de autor. Hoy, frente al edificio del tribunal, se reunió un pequeño grupo de rusos en protesta, quienes en pequeños papelitos escribían cuidadosamente que no necesitan una pequeña takmachka y que hay que terminar la guerra. Vamos a analizar en este episodio cómo funciona este circo con el partido Yabloko, una parodia de los opositores a la guerra y la prohibición del partido por sus palabras. Que siempre haya sol. Bueno, porque llamar a todo esto de otra manera que no sea circo, simplemente no me sale decirlo. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos. Les aviso de inmediato que seré un poco parcial con este tema y vamos a hablar de qué es este partido Yabloko, para qué servía y por qué su destino era absolutamente predecible. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al video y dejen cualquier comentario. Escriban aquí abajo cómo ven a Yabloko y qué opinan sobre que en Rusia decidieron jugar a la democracia y el Kremlin quiso mostrar que supuestamente existe democracia en Rusia. ¡Yabloko! Yabloko. Yabloko. Subtítulos adaptados por Simón. Y si él está ahí, entonces dáselo. La guerra con Ucrania es una guerra fratricida, no es autodefensa, porque nadie está atacando a Rusia ni violando sus fronteras soberanas. En esta guerra no se puede ganar, en ella no se puede perder. Además de los destinos truncados, la guerra traerá consecuencias extremadamente graves para la economía rusa. ¡Sangre! Hay sangre, así que... Vamos por partes. En estas imágenes que ven están los representantes y simpatizantes del partido ruso antibélico Yabloko, que se pronunciaron abiertamente contra la guerra en Ucrania. Incluso registraron el partido, el Kremlin jugó un poco con este partido y ahora decidió, a través de la Corte Suprema, simplemente sacarlo de las elecciones y borrarlo de las boletas. Bueno, como dicen, ya jugaron suficiente. Pero, en realidad, el partido Yabloko cumplió su tarea al 100%. Adelantándome un poco, diré que este partido ayudó al Kremlin a identificar a quienes realmente de verdad están en contra de la guerra, pero de eso hablaré un poco más adelante. Empecemos con la propia demanda, que hoy fue presentada ante la Corte Suprema, porque cada una de sus líneas merece, de hecho, un chiste aparte. La demanda contra el partido Yabloko fue presentada por el partido pro-Kremlin Rodina el pasado 7 de agosto. Las reclamaciones contra el partido Yabloko fueron presentadas en el tribunal por el abogado de Rodina, Alexei Novosiolov. Recuerden ese apellido, y la lista de violaciones ahí es simplemente espectacular.
Según la parte demandante, Yabloko utilizó ilegalmente en su sitio web una fotografía de las consecuencias del bombardeo atómico de Hiroshima. Bueno, se supone que no se puede publicar sin el permiso del autor de esa fotografía. Y, de nuevo lo digo, no se sabe quién es el autor de la fotografía, pero... Además, el demandante declaró que el partido Yabloko utilizó citas de la canción soviética Que siempre haya sol, que se escucharon en una entrevista con el fundador del partido, Grigori Yavlinsky. Él dijo en algún momento que siempre haya sol, y supuestamente no se puede usar esa frase sin el permiso del titular de los derechos. Y además, Yabloko utilizó la frase con tal de que no haya guerra. Y entonces, el partido Rodina asocia esa frase con la obra de teatro de Alexander Volodin, Cinco Volodikov, y además, Yabloko utilizó fotos editadas del vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, del principal borracho de Rusia, Dmitry Medvedev, y de la bloguera Victoria Bonia. Y además, no lo van a creer, pero el partido Yabloko en 2026 utilizó una imagen generada por la red neuronal ChatGPT. Eso no se puede hacer. Y usaron escenas de la película de Sergei Bondarchuk, Guerra y Paz. Y el propio logotipo del partido, según los demandantes, supuestamente fue tomado del cartel del artista soviético El Lisitsky de 1920 titulado Con la cuña roja golpea a los blancos. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Aquí es donde realmente empieza el verdadero circo. Esto no es solo un chiste, es realmente algún tipo de programa de entretenimiento de gente completamente enloquecida. No sé, si pudiera imaginarme cómo es un circo en un manicomio. Así es, más o menos así. Cuando le preguntaron al representante del partido Rodina en el tribunal, ¿y de quién exactamente están violando los derechos la foto de Hiroshima? Bueno, el diálogo resultó divertido. De nuevo, adelantándome un poco, diré que, a pesar de este diálogo divertido, el juez de todos modos decidió que el partido Yabloko debía ser eliminado de las boletas. Esto es simplemente un completo idiotismo, y el diálogo fue el siguiente. Ese mismo Novosiolov del partido Rodina declaró, cito, Yabloko usó, violando los derechos de autor, una foto de las consecuencias del bombardeo atómico de Hiroshima por los Estados Unidos de América. El juez le pregunta, ¿y quién es el autor de esa foto, Novosiolov? No lo sabemos. Alguien del ejército de Estados Unidos. Simplemente inspiración. Piénsenlo. Un partido es retirado de las elecciones en el país por violar los derechos de autor de un militar no identificado del ejército de los Estados Unidos de América, que tomó la fotografía hace más de 80 años. Bueno, esto es un circo. Bueno, ya sabe, por un lado es gracioso, pero por otro lado entiendo que lamentablemente esos idiotas viven en el mismo planeta que yo. 140 millones de esos sujetos. Los tontos realmente viven cerca. Sigamos adelante. Con el ChatGPT la situación es aún más graciosa. Entonces, el partido Rodina afirmaba que las imágenes generadas por la red neuronal
que utilizó el partido Yabloko violan los derechos de las personas cuyas fotos fueron usadas para entrenar la red neuronal, es decir, si seguimos esta lógica, entonces es una demanda contra la empresa OpenAI. Bueno, pero por alguna razón Rusia lo dirige contra un partido opositor ruso. Bueno, saben, yo veía todo esto y no lo podía creer. No podía creer que con nosotros tan cerca vive esa gente, unos 140 millones o cuantos sean, que son así de tontos. Imagínense, simplemente se burlan de ellos. Y el rebaño ruso aplaude diciendo, bueno, Volodya Putin, bien hecho. Imagínense, les dicen, vamos a prohibir el partido porque usó unas fotos. Y de Hiroshima, y cuando preguntan de quién es la foto, ellos dicen, pues quién sabe de quién es. ¿Qué importa? Juez, ¿para qué haces esas preguntas? Ese no es el punto. Boba Putin dijo que elimináramos el partido. Lo eliminamos. Aún más gracioso, que los propios titulares de los derechos dicen que no tienen ninguna queja. El nieto del autor de la letra de la canción Que siempre haya sol, Gleb Ashanin, declaró directamente que no tiene ninguna queja contra el partido Yabloko y no autorizó a nadie a representar sus intereses en esta demanda. El hijo del compositor Arkady Ostrovsky, quien escribió la música de esta misma canción, ya antes permitió públicamente al partido Yabloko usarla. Es decir, nadie pidió proteger los derechos de autor por los que tanto se preocupa el partido pro-Kremlin Rodina, pero entienden que esto es solo un pretexto para iniciar el juicio. Bueno, necesitaban encontrar algo para atacar. En principio, con el mismo éxito podríamos haber dicho, escuchen, él tiene entradas demasiado grandes aquí. Saben, tal vez está intentando burlarse de Vladimir Putin. Vamos a prohibirlo. Y estoy seguro de que el Tribunal Supremo de Rusia habría prohibido el partido. Y al final, en ese contexto, tanto la Comisión Electoral Central de la Sucia Rusia como la Fiscalía General votaron por eliminar a Yabloko. Al final, el juez decidió que sí, que se eliminara al partido de la lista. El representante de la Comisión Electoral Central declaró directamente en el Tribunal Supremo que una infracción durante la campaña es motivo suficiente para eliminar a un partido. ¿Qué infracciones? Por supuesto, nadie las mencionó. Rosfin Monitoring encontró en la lista federal de Yabloko a personas que supuestamente recibieron financiamiento extranjero incluso antes del inicio del año electoral. Es decir, toda la maquinaria estatal se involucró por completo. El tribunal, la Comisión Electoral Central, la Fiscalía, la inteligencia financiera, todos contra el partido que, les recuerdo, en las elecciones pasadas apenas lograba obtener ahí un mísero par de puntos porcentuales. Y ahora viene lo más interesante y lo más gracioso. Les pido que tomen este episodio precisamente como un chiste, porque no hay ninguna oposición. No hay oposición política en Rusia. Bueno, esto es simplemente un circo. Ahora les explicaré por qué. Bueno, ya que todo está tan predeciblemente orquestado, ¿para qué dejaron entrar al partido Yabloko en la boleta electoral literalmente el 29 de julio? ¿Se han preguntado para qué? Bueno, o sea, era obvio que iban a quitar al partido. Encontrarían un pretexto absurdo para lograr que lo sacaran de las elecciones en los tribunales. La pregunta es, ¿para qué entonces la registraron en primer lugar? O sea, pudieron simplemente no dejarla participar desde el principio. Además, la decisión de la Comisión Central Electoral fue unánime. En la lista entraron 269 candidatos más otros 135 por distritos uninominales. En resumen, de todas formas, ese partido de todos modos no habría entrado a la Duma estatal. ¿Y para qué la registraron entonces? La primera versión, la más conspirativa, suena así. Entonces los Siloviki en Rusia decidieron romper el esquema que estaba construyendo el encargado de la política exterior, Sergei Kirillenko. Bueno, es como si los Siloviki simplemente se divirtieran así. Y como saben, realmente hay un conflicto entre ese ala política y la de los Siloviki. Y ese Kirillenko lanzó ahí su propio partido, que empezó a ganar cierta popularidad. Y a los Siloviki no les gusta que el ala política en el círculo de Putin esté ganando más poder que el ala de los Siloviki. La segunda versión es completamente opuesta. Yabloko fue registrado según el plan de la propia administración del presidente Putin, para que después de las elecciones este bajo resultado oficial del partido pudiera ser presentado al público como la verdadera proporción de rusos que están en contra de la guerra. Así, miren,
Son muy pocos. Bueno, en las elecciones pasadas este partido obtuvo menos del 2% y la idea podría haber sido que la dejemos participar en las elecciones, le asignamos ahí un 1,5% de los votantes y decimos, pues miren, tuvieron una opción rusos. Podían votar por el partido en contra de la guerra, pero resultaron ser solo 1,5%, 3%. Eso se podría presentar como, bueno, escuchen, en realidad todos están a favor de la guerra. Y la tercera versión. El líder de ese partido, Yavlinsky, en realidad tiene un acuerdo personal de hace mucho tiempo con Vladimir Putin. Al partido se le permitió participar en las elecciones incluso en 2021 y hasta el último momento se le seguía permitiendo. Y toda la presión penal sobre activistas concretos, eso, atención, es una manera de eliminar de la campaña a personas conocidas fuera del propio partido, pero sin tocar la lista del partido, sin tocar a los líderes. Y yo creo mucho más en la tercera versión. Ahora lo explico. Si vemos todo lo que está pasando desde el punto de vista de la politología y la ingeniería política, entonces la esencia de las elecciones en las autocracias siempre es un ejercicio de lealtad. No son elecciones. Las elecciones en una autocracia o en una dictadura es la llamada democracia de fachada, cuando solo existe la apariencia de democracia. Como por ejemplo tenemos elecciones, hay un parlamento. En realidad nada de eso existe en Rusia, no hay nada de eso. Así es, pero cualquier elección es un ejercicio de lealtad. El Kremlin monitorea perfectamente quién y cómo apoya a partidos como Yabloko que supuestamente están en contra de la guerra. En otras palabras, permitir que Yabloko participara en las elecciones era necesario hasta el último momento para azotar públicamente a esta oposición antibélica ante los ojos de todos. Como diciendo, miren lo que le pasará a cualquiera que se oponga a la guerra del enloquecido Vladimir Putin. Y esta es la parte más interesante. Miren, se ha creado el partido Yabloko, que abiertamente se opone a la guerra en el país. En un país donde no se podía llamar guerra a la operación militar especial, de lo contrario te esperaba la cárcel. En un país donde no se puede decir ni una palabra contra la guerra, de lo contrario te encarcelan. Lamentablemente hay personas en Rusia que ingenuamente creyeron y se unieron a este partido, creyendo sinceramente que realmente es un partido antibélico. Como si de verdad fuera el partido Yabloko, que está en contra de la guerra, así que deciden unirse. Y eso que yo guardaba dentro de mí y tenía miedo de decir voy a ir al partido y ahí seremos muchos y le mostraremos a ese Putin que en realidad estamos en contra de la guerra. Pero ahora vean lo que está pasando. Según los propios datos del partido, al inicio de la campaña electoral, 12 miembros de Yabloko fueron acusados en casos penales. 8 están en colonias penales y centros de detención preventiva. Uno de los periodistas, Mikhail Afanasiev, que decidió unirse a este partido Yabloko, recibió 5 años y medio por un artículo sobre la negativa de los agentes de seguridad a ir a la guerra. El vicepresidente del partido, Maxim Kruglov, recibió 7 años por 2 publicaciones sobre civiles muertos en Bucha y Mariupol, Ucrania. El activista turco Vasily Neustroev recibió 10 años por un caso relacionado con un movimiento en el que, según conocidos, ni siquiera formaba parte, y así sucesivamente, y la lista es bastante larga. El punto es el siguiente: ¿cómo identificar a los opositores al régimen cuando la dictadura ya está tan consolidada que la gente tiene miedo, por ejemplo, de expresar públicamente su posición? ¿Cómo encontrar en la sociedad a aquellos que están en contra de tu guerra, que realmente podrían socavar tu poder, pero por ahora solo susurran en la cocina que están en contra de la guerra? ¿Cómo hacerlo? Es fácil. Crea un partido que supuestamente esté en contra de la guerra. Dale a su líder la oportunidad de decir públicamente que está en contra de la guerra, en contra de Putin. ¿Cómo se atrevió Putin a llevar a cabo una guerra así? Es un crimen y todo eso. A ese partido empezarán a unirse verdaderos opositores a la guerra. Y entonces será más fácil atraparlos y enviarlos a la cárcel. Por eso, en mi opinión subjetiva, el partido Yabloko ya cumplió su misión. Eso es todo, se puede retirar, ya no es necesario. Aunque hay que reconocer que un pequeño grupo de personas en Rusia realmente está en contra de la guerra. Bueno, simplemente porque esta guerra empezó a afectarlos personalmente.
Bueno, ahora vamos a resumir este espectáculo. En un país que se llama a sí mismo una democracia, con elecciones y parlamento, el único partido que abiertamente está a favor de terminar la guerra, simplemente fue eliminada de la boleta, por derechos de autor no establecidos, de un militar estadounidense sin nombre sobre una foto de Hiroshima de hace 80 años. Eso es todo. Eso es todo. El caso fue revisado por un juez cuyo historial consiste en eliminar partidos de oposición. No es la primera vez que lo hace. Por eso no le importaron en absoluto los argumentos presentados. Para él, eso era solo ruido de fondo. Paralelamente a este cínico circo judicial, los verdaderos miembros del partido reciben condenas reales de años en colonias penales por publicaciones reales sobre Bucha y Mariupol. Así cayeron en la trampa. Este es el retrato de unas elecciones en una dictadura. Un espectáculo con la ilusión de competencia, donde de antemano se sabe quién y por qué va a perder. Además, también es conveniente mantener bajo control al llamado partido antibélico para que no surja un verdadero partido antibélico. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Si alguien tiene algo en mente, los invito. En primer lugar, si no es así, entonces no mencionen que no es obligatorio. Por eso, y para no retrasar los jóvenes en sus vacaciones.